Bienvenidos una vez más, exploradores de las profundidades de la realidad, a este cuarto capítulo de Bienvenidos a la Realidad. Soy Daniel y hoy nos adentraremos en un territorio que, para muchos, es el epicentro de la manipulación de nuestra Matrix. La combinación de la astrología, la numerología y los mega rituales que, según nuestra investigación, moldean nuestra percepción y la historia misma. Prepárense para conectar puntos que les harán ver el pasado y el presente con otros ojos. Y yo soy Alex, listo para desentrañar estas complejas y a veces perturbadoras conexiones. Daniel, en capítulos anteriores hemos hablado de que todo es energía y de que la realidad es una simulación. Ahora, ¿cómo se vinculan la astrología y la numerología con todo esto? Parece que son disciplinas antiguas, pero el video las sitúa como herramientas de control. Excelente punto, Alex. Precisamente por ser conocimientos milenarios, por ser ciencias ancestrales y que son tan poderosas y, lamentablemente, han sido usadas y en muchos casos pervertidas por las élites que operan en las sombras. Repasemos lo fundamental. Todo en el universo, absolutamente todo, vibra en frecuencias específicas. Los números son el lenguaje universal de la creación, la matemática detrás de la existencia. Y las alineaciones planetarias, la astrología, son como gigantescos relojes cósmicos marcando momentos de energía en particular. Influencias que nos afectan a todos. No son solo supersticiones o lecturas de la suerte. Son en esencia mapas vibracionales, planos energéticos. Las élites, esos grupos gobernantes que manipulan la realidad, no solo conocen estas leyes ocultas, las utilizan y las manipulan. Saben cuándo se abren ciertas ventanas energéticas en el tiempo y el espacio. Entonces, usan estas fechas y alineaciones para potenciar sus agendas, como si el cosmos les diera un empujón a sus planes, una amplificación energética. Exactamente, Alex. Es una amplificación, una sincronización de energías para maximizar el impacto de sus acciones. Y no hay un ejemplo más contundente de esto que el 11 de septiembre de 2001. Para la narrativa oficial fue un ataque terrorista. Para quienes hemos investigado más a fondo y vemos más allá del velo, fue un mega ritual de proporciones globales, orquestado cabalísticamente. Si analizamos la numerología de la fecha, es tremendamente revelador. 1 más 1 más 9 más 2 más 0 más 0 más 1 es igual a 14. Y al reducirlo, 1 más 4 es igual a 5. El número 5 en numerología es el número del cambio radical, de la disrupción, caos. Es un número de transición y de inestabilidad. Y el 11, como ya vimos en el tema de los portales dimensionales, es un número maestro, un portal, una puerta de activación de conciencia. En este caso, fue usado para una dirección oscura, para una disrupción controlada que alteraría no solo la historia, sino la conciencia colectiva de la humanidad. Es difícil asimilar que algo tan trágico, con tanta pérdida de vidas, pueda ser un ritual fríamente calculado. ¿Qué tipo de simbolismo específico implicó ese ritual y con qué objetivo último? Un ritual de esta magnitud implicó simbolismo profundo y un sacrificio masivo de energía, precisamente la energía humana. Piensa la arquitectura de las Torres Gemelas. Eran visualmente dos onces gigantes, dos pilares inmensos. Este simbolismo se remonta a la antigüedad. En la entrada del Templo de Salomón, por ejemplo, existían dos pilares prominentes llamados Jaquín y Boaz. Uno representaba el bien y el día, el otro el mal y la noche. Estos dos pilares gemelos, al ser dos, tomaban la forma simbólica del número 11. Y lo más impactante, según investigadores de ese templo, estos pilares junto con la entrada del templo eran colectivamente llamados The Gate, es decir, el portal. Entonces, si las torres gemelas eran dos onces, dos puertas, dos pilares, su caída no fue solo un derrumbe físico, sino un sacrificio masivo de energía humana. El miedo global, el dolor colectivo, la desesperación, la ira que se generó a nivel planetario en ese momento fue una fuente inmensa de energía de baja vibración. Esto al ocurrir en un momento portal, el 11 de septiembre, se cree que amplificó exponencialmente el efecto del ritual. ¿Y el objetivo de este sacrificio, de este mega ritual, ¿para qué o para quién se usó esa energía? El objetivo principal era inducir un cambio de paradigma global basado en el miedo, la paranoia, la justificación de guerras y la implementación de una agenda de seguridad total.
Un evento que permitiera la pérdida de libertades civiles, la vigilancia masiva, el control de recursos estratégicos como el petróleo y una reestructuración fundamental del orden mundial hacia sus intereses. La energía liberada por ese miedo y sufrimiento colectivo se cree que alimenta ciertas entidades de baja vibración, lo que algunos llaman arcontes, demonios o seres oscuros, o que abre portales de influencia para que estas fuerzas operen de manera más directa y más poderosa en nuestra realidad. Es la magia negra, pero a una escala que excede nuestra comprensión habitual. O sea, nos mantuvieron en un estado de trauma global constante y ese trauma fue el combustible para sus agendas y para una manipulación energética. Precisamente. Y esta orquestación de eventos no se detiene ahí, no es un hecho aislado. Fíjate en la recurrencia. Retomando el tema de los ciclos solares y el número 11, la élite satánica gobernante, al poseer este conocimiento esotérico, lo utiliza para sus rituales, para sus proyectos y para sus eventos que marcan a la humanidad. El Sol pasa por un nuevo ciclo, renovándose cada 11 años terrestres. Este ciclo genera nuevos periodos de manchas solares y de actividad magnética que influyen en la Tierra. Y tú nos diste ejemplos de cómo esto se alinea con eventos históricos. Así es. Un ejemplo sería lo ocurrido en 1979, año chino de la cabra, donde se da una explosión en un pozo petrolero en el Golfo de México, la muerte de 72 personas en un accidente aéreo del vuelo 2605 y un terremoto de 7,7 grados en Colombia que deja más de 500 muertos. Luego, 11 años más tarde, en 1990, un terremoto de 7,7 grados mata a 1.600 personas en Filipinas. Y un mes después de la invasión a Kuwait, George Bush se dirige al Congreso norteamericano en un discurso televisado a todo el país con las palabras de planteamiento a un nuevo orden mundial. Eso conecta directamente con la agenda. Y luego el 2001, que es 11 años después de 1990. Justo. En 2001, año chino de la serpiente, tenemos terremotos devastadores de 7.6 y 7.9 grados en El Salvador y en la India, matando a miles. Y, por supuesto, el mega ritual 9/11 en Estados Unidos, seguido por la invasión de Afganistán. Y luego, 11 años más tarde, 2012, año chino del dragón, un año con un futuro eclipse solar, los Juegos Olímpicos en Londres, el fin del no tiempo para los mayas, que cabalísticamente comenzó el 11 de agosto de 1999 a las 11:11 am en un eclipse solar, el regreso de Quetzalcóatl para los aztecas y la posible instauración total de un nuevo orden mundial sionista. Las coincidencias numéricas y temporales son abrumadoras, no parecen aleatorias. Y hay más ejemplos de estos rituales cabalísticos, ¿verdad? Claro que sí. Veamos lo que ocurrió en Madrid el 11 de marzo de 2004, 11M. Ataques terroristas en 4 trenes con 10 explosiones simultáneas, resultando en más de 191 personas fallecidas. Y el 7 de julio de 2005, en Londres. 4 explosiones que paralizan el transporte público, con 3 en diferentes vagones del metro y una cuarta en un autobús, muriendo más de 56 personas. Son fechas y números que se repiten con patrones claros. Esas fechas son muy conocidas. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo una coincidencia o que es una conspiración planeada por las élites? La élite ha planeado estos acontecimientos desde hace décadas y dejan pistas. Lo sabemos porque solo hay que saber analizar el símbolo de la moneda donde ocurrieron las tragedias. Para los Estados Unidos, el dólar. Para España, el euro. Y para el Reino Unido, la libra. Ahora, veamos cómo trabajan los satanistas con esto. Siempre en base al pentagrama invertido, ellos pronostican sus rituales en base al giro de grados en este pentagrama. Pentagrama invertido. Eso suena directamente a satanismo. Precisamente, si observamos el símbolo del dólar, lo giran 0 grados para el 11S. El euro lo giran 90 grados para el 11M.
y la libra la giran 180 grados para el 7J. Es una matemática ocultista. En la numerología cabalística, el número 9 es ocultismo y poder. Y el número 11, como ya hemos dicho, sería perfección más allá de lo divino, pero que en realidad retorna al 2, es decir, retorna a lo creado, no a la divinidad original. Entonces, en el simbolismo del 9-11, ¿se elimina el número 10? Sí, exactamente. Para ellos, en el simbolismo del 9-11 se elimina el número 10. ¿Y qué significa el 10 en la Cábala hebrea? Simboliza lo divino, la perfección, el creador de toda la creación. Entonces, para ellos, el 9-11 es pasar de ocultismo y poder a un desafío a Dios. Por eso el 11. Ellos intentan eliminar a Dios de su camino. No lo necesitan para llegar a ese poder, a ese número 11, a esa perfección. Es decir, que están diciendo que ellos pueden alcanzar un nivel de poder y perfección sin la guía o la intervención de lo divino, y que ese evento del 9-11 está lleno de la numerología del 11 para sellar eso. Absolutamente. La fecha del ataque fue el 9-11, septiembre 11, y si suma sus dígitos, 9 más 1 más 1 igual a 11. El 11 de septiembre es el día número 254 del año. Y si suma sus dígitos, 2 más 5 más 4 igual a 11. Después del 11 de septiembre, casualmente, quedan 111 días para que acabe el año. El estado de New York fue el número 11 que se añadió a la Unión. New York City tiene 11 letras. The Pentagon tiene 11 letras. El vuelo 11 tenía 92 pasajeros a bordo. 9 más 2, 11. Y el vuelo 77 tenía 56 a bordo. 5 más 6, 11. Son demasiadas coincidencias, demasiados patrones numerológicos específicos para ser casualidad. Es impactante. Y si las torres gemelas son The Gate, el portal, y el pentágono forma una estrella de 5 puntas, un pentagrama, que para los satanistas es The Star, la estrella. Entonces, si juntamos los dos rituales con sus nombres simbólicos, ¿qué obtenemos, Alex? Obtenemos la palabra clave, Stargate, un portal dimensional. Este conocimiento de la Kabbalah, de la numerología y la geometría sagrada, de las influencias astrales, es el que la élite satánica gobernante posee y utiliza para sus rituales, sus proyectos y los eventos que marcan a la humanidad. No es una teoría de la conspiración, es una realidad documentada y codificada que opera en las sombras. Esto nos lleva directamente al núcleo de la infiltración del satanismo de nuestra civilización. No como una religión marginal, sino como una estructura de poder y una ideología que busca el control total. Esto es un llamado a estar alerta y a usar nuestro propio discernimiento. Este capítulo nos ha abierto los ojos a la forma en que los números y los símbolos pueden ser usados para la manipulación a gran escala. Así es, Alec, es fundamental entender esto. Y en los próximos capítulos vamos a seguir profundizando en cómo esta infiltración se manifiesta en el día a día, cómo la magia negra y el control mental operan a gran escala y cómo un ritual tan específico como el de Babalón busca manifestar su influencia directamente en nuestra realidad, porque conocer el juego es el primer paso para dejar de ser peones y empezar a recuperar nuestro propio poder. Esto es crucial. Preparémonos entonces para más revelaciones, Daniel. Los esperamos en el próximo episodio de Bienvenidos a la Realidad.